Saludos amigos, la curva del crecimiento dominicana se la considera volátil en las últimas 4 a 5 décadas. Si se la compara con los países desarrollados del sudeste asiático, pero la Comisión Económica para la América Latina, la CEPAL, encontró que tal volatilidad dominicana estuvo por debajo de la media regional y además no ha caído en situaciones de colapso en el periodo y, por tanto, su crecimiento tendencial ha sido relativamente estable. Entonces se desprende la pregunta, ¿por qué en los más acreditados centros de estudios dominicanos, medios de comunicación, hacedores de opinión pública y políticos, principalmente cuando están en la oposición, se difunde la versión de que somos una nación que no avanza y que está atrapada en las redes del subdesarrollo? Quizás la mayor injusticia de esos críticos está en tratar de desmeritar el modelo de desarrollo dominicano, por lo que confunden aún más a muchos estratos, entre ellos a los más educados, sembrando desesperanza e injustificadas dudas acerca de nuestro futuro. Procuramos la visión de un planificador del desarrollo para consultar sobre este particular. Julio Ortega es economista de profesión y fue director nacional de planificación. Conoce el tema que ha motivado este programa, el desarrollo dominicano. Ya lo has visto y eso plantea, sin embargo, interrogantes. Hemos avanzado de un Producto Interno Bruto que a la muerte de Trujillo era de 975 millones de dólares, ahora es de 60.000 millones de dólares. Tenemos un per cápita anual que crece a una velocidad en República Dominicana mayor que la media latinoamericana. Tenemos más de 5 millones de tareas bajo riego. Suministramos el 85% de los alimentos que vienen a la mesa. Tenemos un desarrollo minero extraordinario. Nos hemos convertido en una potencia mundial de la minería. Y el turismo, esas 66.000 que ya son 70.000 habitaciones, son casi el doble de cualquiera. Cuba viene detrás, Bahamas también, pero perspectivas extraordinarias. ¿Qué nos faltaría para ser un país que ya está rondando los 6.000 dólares per cápita? Dicen que los que llegan a 12.000 ya se le considera el primer mundo. Estamos a mitad de camino. ¿Qué nos faltaría para llegar a la meta? No, nos faltan una serie de saltos, vamos a decir. Es decir, yo creo que el desarrollo dominicano de los últimos 40 años ha sido muy sostenido. Hay un autor inglés que calcula los grandes ciclos, que se llama Angus Madison, y que hizo un estudio de casi de 1000 años de la economía mundial por países. Y una de las cosas que se destaca en su libro es, él comienza a medir el desarrollo de la República Dominicana y de Haití de forma paralela, al ser dos países que ocupan una misma isla. En el año 1950, teórico interesante. En el año 1950, Haití tenía un per cápita y un Producto Interno Bruto mayor que la República Dominicana. 55. Años 50. 50. En el año 60 nos igualamos. 60. Estamos hablando de 50 años. En el año 70 ya le pasamos y ya a partir de ahí la diferenciación fue brutal. Y realmente tenemos una isla donde tenemos un país que es el único de América que forma parte de los menos avanzados, con una economía muy débil y un país con índices de crecimiento y de prosperidad marcados, como es la parte dominicana. Yo creo que uno de los grandes retos del futuro dominicano es Haití. Tanto Haití como vecino, como Haití como exportador de mano de obra. Y yo te diría, en las cosas que leí, que tú me mandaste, quizás el único elemento que falta es cuál es el papel de las relaciones dominico-haitianas
y de los haitianos en la República Dominicana, como fenómeno económico. Porque hay un elemento que yo lo comentaba en una ocasión con el propio presidente Fernández y con Temístocles Montaz, que me hacían esa pregunta, es decir, ¿cuánto tiempo nos tomará a nosotros llegar a tener un per cápita como el de Grecia en aquel momento? Me decían, que eran como 8.000 o 9.000 8.000, que era uno de los países con ingresos sí, más bajos de la entonces Unión Europea, ya después se incorporaron muchos más. Yo le decía, miren señores, ese es un ejercicio totalmente inútil, no es posible hacerlo, porque en la medida que la economía dominicana crece, hay un imán que atrae pobreza. Al no existir controles migratorios, al no haber una política de control de la mano de obra extranjera, nosotros importamos mano de obra barata que deprime el salario local de todos y todos los problemas que vienen acompañando a la inmigración descontrolada de Haití. Yo creo que debe haber una relación. Yo creo que debe haber una relación mutua de reconocimiento de que el desarrollo dominicano necesita en una parte de la mano de obra haitiana. Pero no puede ser en las maneras desordenadas y descontroladas en que se ha venido haciendo en los últimos años. Ese es un factor. El otro factor es en el nuevo modelo, el llamado nuevo modelo, que incluye zonas francas, turismo, minería, servicios, los servicios y la manufactura. Y la manufactura. Yo pienso de que nosotros tenemos muy claramente que encontrar respuestas a los cuellos de botella que se crean para la competitividad. Así es. El producto dominicano es caro, extremadamente caro, inclusive en la región. Y un primer factor es, el problema no es la mano de obra, es el problema eléctrico. Sí. Ese elemento de bajar el costo de producir electricidad, ya sea autoproducirla o consumirla del sistema, es un reto número uno que tienen las autoridades nacionales. El segundo es la educación. Cómo mejorar la calidad de la educación, no solamente la educación universal de los jóvenes, niños y adolescentes dominicanos, sino la educación especializada. Hay un gran problema de falta de recursos humanos calificados para la educación, que los que están inclusive tienen unos niveles muy bajos. Entonces eso se puede resolver de una forma, importando maestros, educadores. Es decir, son saltos que se pueden dar porque en el mercado mundial existen... Los alemanes importan técnicos de alto nivel. Y los Estados Unidos, toda su vida ha vivido de importar... Cada vez que necesitan. De importar cerebros. Cada vez que lo necesitan. Entonces nosotros tenemos que plantearnos esa problemática y cómo enfrentarla, tanto en la educación básica, en la media, como en la superior. Si nosotros logramos controlar esos dos elementos, esos tres, migración haitiana, problema eléctrico y educación, yo creo que el crecimiento y el bienestar de la República Dominicana podría estar en vías de llevar a la nación a unos niveles de desarrollo mucho mayores. El desarrollo dominicano es visible sin mayores esfuerzos, mucho más si quienes examinan la situación son profesionales de la economía, pero como toda gran empresa, enfrenta grandes retos. ¿Qué hay detrás de todo? ¿Qué podría haber de un planteamiento de ese tipo? Hay una realidad, un mundo ya globalizado, interconectado, un país media isla, porque 48.000 kilómetros cuadrados compartiendo la isla de Santo Domingo o de Haití, como se quisiera. Con 28 de aquel lado aproximadamente, más 48 de este lado.
Así es la cosa. Con 10 millones de habitantes aquí. En cada sitio. Y más o menos allá, algo igual. Ante una población mundial de más de 7.000, 8.000 millones de habitantes. Sí. O sea, somos una gotita de agua en la inmensidad del mar. Entonces, ¿cuál es nuestra gran oportunidad? El mundo. El resto. El resto, o sea, el puntito nuestro, tenemos el mundo a nuestra disposición. Exacto, así es. Y nosotros podemos crecer. Tal como se lo planteó Taiwán, tal como se lo planteó Singapur, aún más pequeño que nosotros. Ahí están los ejemplos. Dos naciones pequeñas. De Taiwán, Singapur, sí. O Corea. O Corea. O esos países. Ahí está el ejemplo. Pero hasta la China continental, con ese enorme territorio y esa enorme población, no se conformó con saber que tenía todo ese potencial interno. Como estaba muy deprimido, la capacidad de consumo, ¿qué utilizaron? El mercado mundial. Y han crecido en base a eso. Ahora están volviendo la mirada hacia adentro. Sí, así es. Porque el mercado ha ganado capacidad adquisitiva. No, y que de los 1.300 le quedan 250 millones de pobres. Exacto, de muy pobres. Exacto. Entonces, República Dominicana, no nos perdamos. El desarrollo es directamente proporcional a la apertura hacia el mundo, en mi modesta opinión. Nosotros no podemos insistir en operar con la vista hacia un mercado tan pequeño, tan estrecho, tan limitado. El hecho, no obstante, es que hemos crecido con relación a los últimos 50 años, y eso ningún economista de prestigio lo pone en duda. Pero hay algo fundamental en lo que todos coinciden. Necesitamos corregir fallas que limitan nuestra competitividad. Si hay algo que en lo que debemos hacer énfasis, mirando el presente y el futuro, es en una palabra que parecería mágica, pero que es muy abarcadora. ¿Sabes cuál es? Competitividad. Competitividad. Porque es que el mundo ha cambiado, no es la República Dominicana, el mundo ha cambiado. Es un mundo global, es un mundo interconectado, es un mundo cercano. Lo que ocurre en el otro lado del mundo lo sabemos al instante. El Papa recién designado, Francisco I, una de sus primeras palabras fueron esas: venir a designar a alguien que casi está al otro lado del otro mundo, para que esté aquí en la Plaza de Roma ahora ante ustedes. Es así, o sea, vivimos en un mundo donde ya no hay distancias. Correcto. Entonces, a República Dominicana nosotros tenemos que, si queremos consolidar el desarrollo, ha habido un crecimiento con desigualdad, la desigualdad ha estado siempre presente, ha estado presente la falta de protección social, la disparidad, la informalidad en el mercado, sobre todo en el mercado de trabajo. Todas esas cosas tendríamos que ir corrigiéndolas, haciendo retoques a lo que se ha hecho, haciendo retoques, en ocasiones quizás reformas, cambios más profundos, pero dirigidos hacia ese objetivo que no deberíamos desviarnos. Ganar en competitividad y en inclusión social. Entonces, el modelo o esa economía ha permitido un crecimiento. Ahora, te decía que la debilidad ha estado en la redistribución, en cómo ese crecimiento se ha traducido en mejorar la condición y la calidad de vida de la población. Eso es un acertijo, porque todo el mundo está de acuerdo con que es así. Tan pronto usted busca la explicación, llega, ciertamente. Yo no digo que no haya habido logros, ha habido logros. Ahora usted descarta el asunto del agotamiento como se está planteando, porque muchas veces el planteamiento tan severo como esto lo que procuran es conseguir una determinada conquista. Y yo creo que se exageró la nota diciendo que el modelo se había agotado únicamente porque se procuraba una conquista coyuntural.
Claro, yo entiendo que debió analizarse qué otro tipo de barrera enfrentaba la industria si le íbamos a exponer a mayor competencia, identificar claramente dónde había problemas para que ellas pudiesen ser más competitivas. Uno era el mercado laboral, uno era el sector educativo, otro era el tema del sector eléctrico, que lamentablemente todavía se ha ido arrastrando. Ese lastre no se ha podido resolver y son puntos fundamentales de la agenda, ¿no? Nosotros, por ejemplo, entendemos que en el caso de la reforma laboral es algo que se va a necesitar un pacto social. Creo que no se puede hacer unilateralmente. Creo que el sector empresarial, los sindicalistas y el gobierno tienen que sentarse, porque aquí se ha estado preservando mucho los derechos de los que están empleados y no se ha pensado en ningún momento en los derechos de los que están desempleados, principalmente de los jóvenes. O sea que en este país ahora mismo uno no ve muchas oportunidades. Hay algunos y ahí vamos a necesitar reformas. Sí, voy a anotar algo para dentro de un momentito con respecto al empleo, pero quería proseguir el camino que llevamos porque parece que el año 1992 fue un año de inflexión, o sea, que señaló caminos. Y uno de ellos fue la creación del mercado bursátil. La Bolsa de Valores de Santo Domingo se crea ese año, pero sorprendentemente, 22, 24 años después, no ha transado una sola acción. Hay interpretaciones sobre todo este acontecimiento rarísimo en toda la economía latinoamericana, porque por pequeña que sea una nación, todas las centroamericanas tienen su bolsa, algunas de ellas con bastante tiempo de experiencia. Sorprendentemente, por eso le digo, hay interpretaciones, hay quienes dicen que bueno, porque cuando se produjo el estallido de la burbuja hipotecaria y se produjo el estallido de la burbuja financiera, entonces nosotros no estábamos expuestos en bolsa. Sí. Bueno, pero qué bueno, digo yo, para el empresariado tener una excusa y mantener un componente importante de los costos de producción justificado con préstamo bancario, porque no hay empresa, que entiendo yo, de este mundo, que no utilice capital de trabajo de los bancos. Entonces, si usted desechó todos estos años capital fresco proveniente de la venta de acciones y tuvo que acudir año por año a capital de trabajo, usted incorporó costos financieros a un costo local que ya era en gran medida difícil de poner en competencia con los costos importados. ¿No es así? Claro, pero no olvides que cuando tú imputas costos financieros en un país donde no hay unas reglas muy fuertes de lo que se llama Thin Capitalization Rule, o sea, de cuánto de los intereses el Estado te va a aceptar como deducible si no hay tope, entonces una gran parte de esos costos tú se la trasladas al Estado a través de menor pago de impuestos sobre la renta. Utilizando crédito. Claro, en cambio, si tú lo que haces es emitir acciones, tú no tienes, ¿qué tú vas a deducir? Tú no puedes deducir porque tú no tienes costos financieros, porque simplemente tú estás captando capital. Yo creo que ahí... No es tan simple el concepto, porque uno cree, bueno, eso es para no compartir la propiedad y mantenerlo en familia, pero también tiene una ventaja económica, por lo que acabas de decir. Claro, claro, pero lo otro es que a mí me parece que el problema también ha estado en que aunque nosotros hemos ido avanzando poco a poco en la transparencia de los estados financieros de las empresas, todavía el estadio de desarrollo de ese proceso queda muy rezagado en Dominicana, y eso se debe a una larguísima tradición que ha habido en todos los sectores empresariales, comercio, etcétera, industria, de no ser tan transparente y tener márgenes de maniobra en los estados, donde hay un componente que te refleja la parte formal de la empresa, pero también hay un componente informal. ¿Qué pasa? Que si tus estados financieros no son totalmente transparentes, tú sabes bien que no te puedes ir al mercado, porque es que cómo tú vas a emitir con unos estados financieros que realmente no te están diciendo. Sí, yo recuerdo Baninter en un momento con esos estados se fue, tenía problemas en los estados financieros que después vimos, pero emitió bonos contra esos estados fuera y tú podrías decir, Dios mío, ¿y cómo lo hizo? Obviamente que el que compró esos bonos no tenía esa información. Entonces, ese es un tema muy delicado y por eso yo siempre he planteado que nosotros deberíamos eventualmente movernos a un sistema impositivo para las empresas que las ayude a ser 100% transparentes.
Y la forma de hacerla transparente. No, no, el sistema impositivo. No, el incentivo es muy, el esquema para mí es muy sencillo. Ajá. Mira, el Estado Dominicano no tiene suficiente capacidad institucional para revisar un estado financiero completo de una empresa y saber dónde te está. Entonces, ¿por qué no transamos? Fíjate cómo se hizo para la zona franca. Que ¿cuál es el impuesto sobre la renta de la zona franca cuando venden al mercado interno? Inteligentemente el gobierno, los legisladores y el sector empresarial decidieron, no nos compliquemos. Un X% de la venta. Se acabó la discusión. Ese va a ser su impuesto sobre la renta. Yo me pregunto, ok, pero nosotros sabemos que el sistema tributario de la zona franca y del resto de la economía tienen que converger en un momento. ¿Y por qué no vamos pensando en una reforma, una revolución del impuesto sobre la renta para las empresas, donde en vez de pagar un X% de una utilidad que está sujeta a creatividad contable a la máxima potencia, no nos vamos a la primera línea del estado financiero, que es la partida que dice ingreso por venta? Bueno, mira, de cada 100 pesos que tú vendas, dame un peso. Ajá. O dame 1,50, o dame 2 pesos. Y ya, yo no voy a ver más nada. Es bien sencillo. Entonces, ¿qué ventaja tiene eso para la empresa? Bueno, la empresa lo único, y ahora con los sistemas que tiene la DGI, de las impresoras fiscales, tú no puedes subvaluar tus ventas, ahí están tus ventas. Entonces, vendí 100, pagué 2, ya, tengo mi estado transparente. Eso entonces le permite a la empresa, con un estado transparente, ir al mercado y vender acciones. Yo creo que sería algo muy interesante, como se está haciendo para la zona franca. Yo creo que si aplica para la zona franca, aplicaría bien para el resto de la economía. Con frecuencia analizamos el presente y futuro económico dominicano y no reparamos en nuestras ventajas comparativas, como mano de obra abundante y con vocación para un rápido aprendizaje. Pero nosotros tenemos lo fundamental, nosotros tenemos una mano de obra altamente calificada y pobremente pagada. Y por ahí podemos seguir. Y que entiende fácil, porque uno de los beneficios que tiene el dominicano es que con poco tiempo de entrenamiento aprende. Sí, pero es nuestra desgracia también. Porque cuando tú le enseñas algo, ya creen que se lo saben todo y hasta ahí llegó. No, y quieren más, y reclaman más. Así es. Más beneficios. Pero esa es una de las ventajas comparativas que tenemos. No solamente que es una mano de obra barata, sino una mano de obra muy capacitada, con la propia experiencia y con el propio entrenamiento que ofrecían las empresas. Retrotraemos a 2 décadas atrás. La línea noroeste no parecía tener futuro porque después de comprometerse en el cultivo de tabaco rubio, de un momento a otro, las empresas cigarreras, las dos, decidieron que no le interesaba ya el tabaco rubio. Después de iniciar con un proyecto más o menos ganadero de alguna importancia, la verdad es que ha tenido problemas para establecerse como un productor de leche, incluso una pasteurizadora que levantaron los ganaderos de Mao y alrededores, no acaba de arrancar, a pesar de que hay una inversión ya hecha ahí, etcétera. Pero encontraron el banano. Y el banano se ha convertido, o sea, el guineo, se ha convertido en una gran estructura productiva, y la ganadería de leche mediana y pequeña ha sobrevivido y ha demostrado que puede echar para adelante si procesan incluso buena parte de la producción en la misma zona, o sea, en queserías y ese tipo de cosas. El Cibao viene arrancando. Cerca de Santiago y en los alrededores de La Vega, los vegetales chinos ya son una potencia. Sí. Se exportan entre 60 a 80 millones de dólares. Las flores en Jarabacoa. Los invernaderos se han establecido. El Cibao se encuentra en un segundo repunte, un segundo aire en lo que respecta a la agropecuaria, porque además cultivos de arroz que no parecían recomendables en determinada parte de la línea se trasladaron donde sí son factibles, que es en el Valle de La Vega y alrededores. Somos autosuficientes en arroz, somos autosuficientes en víveres, somos autosuficientes en carnes blancas y rojas, en huevos, y el Cibao es el principal responsable de todo eso. Así es. De manera que no podemos quejarnos, ¿no? ¿Verdad que no? Así es, no, pero hay otra cosa. Tú eres un hombre estatista.
Sí. al igual que yo. Sí. Yo creo en el sostén de la dirección, no en el Estado como empresario, sino como sostén del desarrollo. Y como tú señalas, en la línea noroeste hemos tenido estas iniciativas, algunas se han retardado, otras no han podido arrancar. ¿Por qué? Porque la política económica no ha mirado hacia ese lado. Y hemos dicho, ¿la iniciativa debe de ser del gobierno? No, debe de ser del sector privado porque esto es una economía capitalista. Ahora, el Estado debe de impulsar, debe de ser el hombro que se arrime con el sector privado para seguir creciendo. Entonces nosotros no nos quejamos porque hoy estamos mejor que años atrás. Correcto. Eso es lo fundamental. Así es. Ahora nosotros, o sea, la línea va a exportar este año entre 250 a 300 millones de dólares de banano. así es. Y eso es importante, eso Así es es. trascendente. Ahora, ha sido también la producción de banano, iniciativa del sector privado que lo que anda buscando es rentabilidad. ¿Dónde meto mi capital? Hay muchísimos millonarios en la línea. Sí, Gente de mucho dinero. sí, así es. Entonces, ¿dónde se van a meter? Donde ellos crean que pueda ser Así es. rentable, no en lo que convenga o no convenga al país. Entonces, el Estado, de acuerdo a su visión, o el gobierno que esté dirigiendo el Estado, de acuerdo a su visión, lo que tiene que decir, bueno, pero al país le interesa esto. Entonces, yo arrimo mi hombro a esta línea. Los líderes de los principales gremios empresarios dicen que el modelo económico y social dominicano, ese que ha llevado el Producto Interno Bruto de 1.000 millones a 60.000 millones, está agotado y que por tanto necesita un nuevo modelo. A mí me da la impresión de que, como pasa con todo aquí, usted sabía que cuando usted consulta a un productor agrícola cualquiera, le dice que todo va muy bien, muy mal y que nunca ha ganado, pero se mantiene activo en esa actividad por 20 y 30 años y no la abandona. Por una razón muy sencilla, somos dados a hacer afirmaciones severas sin tomar en cuenta el efecto de eso. Se ha hecho creer que nuestro modelo agotó y que hay que cambiarlo por otro. ¿Por qué se refiere eso con tanta...? Mira, este gráfico lo tendría que tomar desde aquí. Sí. Esa es la participación de la agricultura en el Producto Interno Bruto. Sí. Y no hay duda de que desde el 1971 al 2012 ha ido bajando su participación. No quiere decir bajo ningún concepto que la agricultura está agotada, imposible. Lo que te quiere decir es que la economía se hizo más compleja, que es más grande, y que aunque esté produciendo probablemente los mismos valores que en épocas anteriores, la agricultura no creció con la velocidad de otros sectores. Pero también te dice que hay que hacer algo similar a lo que se hizo con el sector industrial en sus inicios. Tú tienes, y me alegro mucho que el presidente actual está dando demostraciones que le interesa el sector agropecuario. Yo creo que eso es un aspecto muy positivo. Pero no se va a desarrollar con medidas marginales y con un crédito de 2 millones por aquí, de 3 millones por acá. Eso está bien para el pequeño agricultor. Lo que se necesita es un entendimiento global del sector público y privado que tenemos que impulsar la agricultura. Así es. Que es la base alimentaria del país y es donde tenemos muchas oportunidades de exportación. Lo único que se ha hecho, y es no tan significativo, fueron los invernaderos, que debería acentuarse más. Que ya, por ejemplo, las exportaciones de ají, de tomate y eso andan por los 80 millones de dólares. Pero nosotros tenemos, si nos vamos a concentrar en la agricultura, Pedro, tenemos que concentrarnos en la formación de agrónomos, en las cuestiones fitosanitarias, en las investigaciones de especies. Tenemos que realmente tomar una conciencia de que cuando tú quieres desarrollar un sector, tú tienes que centrarte en esto. Yo te voy a poner este ejemplo, aunque tú querías que te hablara básicamente de la industria. Sí, pero el ejemplo, aproveche. El ejemplo es el turismo. El turismo tampoco se desarrolló por casualidad. El turismo se desarrolló, y yo estaba presente, cuando Diógenes Fernández, gobernador del Banco Central y uno de los hombres más poderosos que había en el momento, se fue a España y preguntó que a qué se debía el desarrollo de España. Y el ministro de Economía le dijo allá,
al desarrollo del turismo. Y cuando Diógenes Fernández volvió aquí en el 70, dijo, señores, hay que desarrollar turismo. Se creó la Dirección de Turismo que no existía, luego se convirtió en un ministerio. Se creó un fondo especial para el turismo Infratur. Se creó una ley de incentivo al turismo. El gobierno comenzó a construir aeropuertos en Puerto Plata, en Barahona. La iniciativa privada, atraída por eso, construyó aeropuertos en Punta Cana. El Banco Central invirtió cantidad de dinero en el desarrollo de Playa Dorada, en Puerto Plata. En fin, acuérdate que se abrieron las primeras oficinas de promoción turística en Nueva York. Todo eso coincidió en un periodo y eso impulsó al turismo. Y hoy el turismo está ahí y es otro, junto con la industria de las piedras angulares de nuestra. Pero lo que nosotros necesitamos, Pedro, te puedo decir lo mismo en Zona Franca. Las zonas francas no se desarrollaron por casualidad. Las zonas francas se desarrollaron con leyes de incentivo, parques industriales que hizo el gobierno, parques industriales que hizo el sector privado y todas las facilidades habidas y por haber. Entonces, lo que quiero plantearte ahí al público es que nosotros tenemos la industria, tenemos el turismo, tenemos la zona franca, pero nosotros necesitamos... Ahora la minería con un segundo aire bueno, sumamente prometedor. Ahí yo tengo mis reservas. Después de sí. Pero nosotros tenemos necesariamente que decir qué queremos impulsar ahora, con la misma fuerza que impulsamos esos sectores con mucho éxito. Todavía no lo hemos identificado, Pedro. Todavía estamos como dejando que sea la vida la que te determine las cosas. ¿Usted cree? Sí. Pero a mí me parece, no, pero no estoy hablando de este gobierno del pasado, porque estoy viendo de los 15 para no politizar el tema. No, yo sé lo que usted te conozco bien y sé que en esto de desarrollo no miras. No, le sirve. Y le ha servido a todos. Yo no estoy en eso, yo no estoy en eso. Público. Carlos, voy a insistir en lo siguiente. Cuando se habla de un cambio de modelo, ¿hacia dónde apuntan las sugestiones que se le hacen a las autoridades que toman decisiones? ¿Tú me preguntas? Sí. Es que no se está hablando de un cambio de modelo. Ah, bueno. Porque no es bajo ningún concepto olvidarte de la industria, todo lo contrario. O del turismo. No es olvidarte o de del turismo. Francas, o por imposible. O de la minería, o de la agropecuaria, o de la manufactura de la caña. Pero tú tienes que decir, yo necesito un dinamismo mayor del que estoy teniendo hoy en esos sectores. Bueno, sí, claro. Yo necesito un impulso como tuvo la industria en los primeros años de la guerra. Yo necesito un impulso como tuvo el turismo a partir del 70. Yo necesito un impulso como tuvieron la zona franca también a mediados del 70 y 80. Y después que tú estás convencido que necesitas buscar algo con ese impulso, tú tienes que concentrar todo para impulsarlo. Nosotros hoy, tú y yo sentados aquí, yo no puedo decirte que ya nosotros detectamos que hay una actividad específica donde debemos concentrarnos. Tú me hablas de la minería. La minería tiene sus pros y sus contras, que lo estamos viendo en la prensa diario. Yo tengo ciertas reservas. Y yo era secretario de la Rosario cuando estaba en el Banco Central. O sea, yo he participado en minería, conozco el sector. Yo no quisiera fundamentar el desarrollo de este país en la minería. Claro que. Yo quiero fundamentarlo en algo donde yo determine que tengo alguna ventaja, pero alguna ventaja relativa a nivel internacional, pero que yo tengo que ayudarla. A mí me parece que la manufactura ligera hay que darle impulso. Pero explícanos a todos qué es la manufactura ligera. ¿Qué produce la manufactura ligera? Mira, lo que quiero tratar de decirte, cuando desarrollamos el turismo, la madre y maestra que creó una escuela de turismo, se buscó una escuela de artesanía, fue un conjunto de cosas. Entonces nosotros hicimos un intento con el parque, ¿cómo se llama? Energético, el parque cibernético. Cibernético, así. Pero ahí se veía que había un potencial, pero se diluyó.
porque no creíamos en eso. No creíamos en eso. No importa quién haya descreído, no importa cómo se llama. La sociedad como un todo. Nosotros lo desarrollamos, sí, pero las cosas no se desarrollan espontáneamente. Entonces, ahí tenemos una posibilidad, pero tenemos que estar todos conscientes de que hay una posibilidad. Y si tú quieres que el sector privado incursione, tú tienes que crearle las condiciones para que sea rentable. Si no es rentable, no se incursiona. Porque ¿por qué se metió en turismo, en minería? En todos esos proyectos porque era rentable. Y el Estado es que le corresponde hacer eso. Entonces, eso es lo que yo creo que hoy en día nosotros estamos como buscando y no sabemos dónde que nos vamos a agarrar. Por lo que acaba de decir el reputado economista Carlos Despradel, parece que debemos escarbar más en lo que ha acontecido en el desarrollo económico dominicano para convencernos, ustedes y nosotros, que hemos avanzado y que estamos en condiciones de consolidar lo hasta ahora materializado. Eso lo veremos en los episodios que siguen.